Bienvenidos una vez más a este altar de adoración que vamos a realizar para la gloria y la honra de nuestro Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús, les amamos como iglesia del Señor y declaramos que este tiempo va a ser un tiempo de bendición para su vida y para su familia. Que Dios sea hablando en nuestros corazones, que Dios sea transformándonos conforme a su imagen y a su semejanza, y que cada día podamos seguir mostrando a otros el amor de Jesús que ha sido derramado en nuestras vidas. Así que vamos a disponernos para tener un tiempo especial en su presencia y para poder dedicar a Él toda nuestra vida, todo nuestro ser y todo lo que somos en adoración a nuestro gran Dios. Vamos a comenzar declarando su grandeza, declarando que solo Él es digno de ser exaltado. Solo tú eres digno de ser reverenciado, Señor. La creación canta a una voz tu nombre. Toda tu creación te adora, te alaba, engrandece tu gran nombre, oh Dios. Y nosotros nos unimos a esa canción celestial, nos unimos a la canción del universo que declara que tú eres digno.
pecados en nuestra familia. Hoy nos humillamos, hoy pedimos perdón, Señor. Santifica nuestro hogar, santifica nuestras mentes, santifica nuestros corazones, santifica todo nuestro ser, Señor. En tu santo
aquellos corazones que están atribulados, a todos aquellos que se sienten sin fuerza, que el Espíritu Santo de Dios sea trayendo aliento de vida. En el nombre de Jesús damos gracias al Señor por todas las obras maravillosas que Él hace en nuestras vidas y que continuará haciendo para la gloria de su nombre. Vamos a disponernos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor y para estudiar juntos lo que Él quiere enseñar a nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Bendito el nombre del Señor. Queremos saludar a todos los hermanos y amigos y todos aquellos que participan en estos altares familiares. Queremos darle la bienvenida y recordarles que hoy vamos con la lección número 12. El tesoro de Cristo, del discipulado 2. El tesoro de Cristo. Yo creo que oremos al Señor y dediquemos este tiempo al Señor. Que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándonos, guiándonos en todo. Dios más que nadie sabe de qué tenemos necesidad y antes que clamemos a Él. Dios lo sabe todo. Y Dios quiere hablar en nuestras vidas. A cada uno de nosotros, Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar lo que queremos aprender. De ahí que vamos a disponer nuestro corazón para que Dios nos hable a través de esta palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti juntamente con tu iglesia y nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús y presentamos esta enseñanza que va a ser transmitida hoy. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que esté revelando las verdades en ella, Señor. Que sea tu Espíritu Santo desatando en nuestro espíritu cada una de estas verdades que nos transformen, que nos renueven, Señor, y que cada día podamos vivir para tu gloria, cumpliendo tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a tratar este tema, el tesoro de Cristo. Tal vez usted diga, ¿cuál será el tesoro de Cristo? Bueno, es lo que vamos a ver en esta noche. En este mismo momento, Jesucristo está sentado a la derecha de Dios y Él agrada totalmente al Padre. Él está coronado de gloria y de honra. Esta persona grande y maravillosa, Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene un tesoro aquí en la tierra. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Qué bueno que me preguntaras. ¿Cuál es? ¿Cuál cree usted que es el tesoro que Él tiene aquí en la tierra? ¿Se imagina? Amén. Es su pueblo, su iglesia, es usted, soy yo, somos todos nosotros los que hemos creído en Jesús. Y ahí que Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Todos los creyentes son miembros de la Iglesia Universal. Pero la Biblia también habla de las iglesias locales. En cada lugar donde hay personas que creen en Cristo, los creyentes deben reunirse en su nombre para adorar, orar, tener comunión y enseñar la palabra. Estas reuniones de creyentes aquí en la tierra se llaman iglesias locales. Así podremos ver que la Biblia utiliza la palabra iglesia de dos formas distintas. Se puede referir a la iglesia universal, que es la que está compuesta de todos los creyentes desde el día que nació la iglesia. Recuerden, la lección pasada hablábamos que la iglesia nació el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte, de la resurrección y resurrección, muerte y resurrección de Jesús. Vino el Espíritu Santo y ese día nació la Iglesia Universal y está compuesta de todos los que han creído desde ese día hasta nuestros días. Esa es la Iglesia Universal. Si usted se encuentra un hermano de otra nacionalidad, pero ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, pertenece a la Iglesia Universal de Cristo. Hay solo una Iglesia Universal, que es el cuerpo de Cristo. La Iglesia Universal no es visible, pero es muy real. O sea, no es que esté registrada con un nombre y se reúne en un lugar, sino que somos
todas las personas durante todas las edades, después de que Cristo resucitó, que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Es mi hermano, es mi hermana, todo el que ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Pero también la Biblia nos habla de las iglesias locales, que son grupos de creyentes en diferentes lugares aquí en la tierra. Hay muchas iglesias locales, y estas iglesias locales sí son visibles, que son ya los grupos. Por ejemplo, si hablamos en Colombia, hablando solo de misiones, de iglesias cristianas, son más de 5.000 misiones en Colombia. Solo en Bucaramanga y la zona metropolitana hay más de 400 iglesias cristianas evangélicas. Locales. Ahora en el departamento de Santander son miles de iglesias nomás en Colombia, miles de iglesias. Ahora en el mundo entero, ¿sí? Hay muchísimas iglesias cristianas. Son las iglesias locales, son grupos de creyentes que se reúnen en diferentes lugares aquí en la tierra. Y que en Colombia estamos constituidos por misiones, porque a veces como creyentes nos confundimos un poco, pero ¿por qué coloquemos ejemplo, embajadores de Cristo, y otras se llama Asambleas de Dios, y otras se llama Movimiento Misionero, y otras se llama diferentes nombres, ¿verdad? Pero son misiones para podernos identificar, pero somos la iglesia de Cristo. Y también para poder trabajar legalmente, ¿no? Estamos registrados ante el gobierno con una personalidad jurídica especial. Ahora veamos qué dice la Biblia en cuanto a las primeras iglesias locales. El día de Pentecostés, 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo, fue cuando Cristo primeramente formó su iglesia. Había solo una iglesia local, la iglesia de Jerusalén. Más adelante nos damos cuenta que había muchas iglesias locales en muchas ciudades. En Jerusalén, en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, en Filipos y en otros lugares más del mundo. Esto sucedió a causa de la persecución de los creyentes en Jerusalén. Fueron golpeados y echados a la cárcel, algunos fueron muertos. A causa de esta persecución, los creyentes fueron dispersos a otras ciudades y naciones desde entonces. Donde quiera que iban los creyentes, hablaban de Cristo. Muchas personas creyeron en el Señor Jesús y fueron salvas. Cuando varias personas en algún lugar eran salvas, llegaban a formar la iglesia local en esa ciudad. La Biblia habla de la iglesia de Antioquía, de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Éfeso, de Jerusalén, Tesalónica, de Filipos y de muchas otras iglesias. En los primeros años, el primer siglo, desde el año 33 después de la muerte de Cristo, había muchas iglesias en todo el mundo. Se dice que en el primer siglo, desde el año 33 hasta el año 100, había más creyentes que el mundo romano libres. Eran millones de creyentes en todo el mundo. Desde el Tíber en Italia, o más exactamente Roma, hasta el Éufrates, hasta el Medio Oriente. Y desde el Mar Muerto hasta el norte de África. Hoy podríamos decir que Marruecos. En ese lugar hay un estrecho llamado Gibraltar, que une África con Europa, más exactamente con España. Desde el Mar Muerto hasta África del Norte. Estaba lleno de creyentes, millones de creyentes, en solo 67 años. Esto es asombroso, realmente asombroso. ¿Cómo en solo 67 años habían millones de creyentes en el mundo? Habían iglesias en todo el mundo, iglesias locales. Bueno, el Espíritu Santo de Dios obraba de una manera sobrenatural. Se dice que
barrían la idolatría como el fuego barre las praderas. Decían los emperadores que los cristianos habían vuelto el mundo al revés. Pero yo digo que lo contrario. Transformando las vidas para bien. Alabado el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Qué gloriosa fue esa iglesia primitiva en sus comienzos. Como cabeza de la iglesia, el Señor Jesús daba dones especiales a los creyentes de cada iglesia local. En cada iglesia, ciertos hombres eran reconocidos como líderes espirituales. Estos hombres eran llamados ancianos. Eran responsables de enseñar a los creyentes y cuidar de ellos. Así que las iglesias eran fortalecidas y aumentaban en número. ¿Cuántos creyentes se reunían? Cuando los creyentes se reunían. ¿O cuándo se reunían los creyentes? Veamos. Los creyentes se reunían el primer día de la semana, o sea, el domingo. La palabra del Señor en Hechos capítulo 20, versículo 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Los cristianos se reúnen el primer día de la semana, porque ese es el día en que resucitó el Señor Jesús de la muerte. También es el día cuando Cristo se reunió con sus discípulos después de su resurrección. El Nuevo Testamento llama el domingo el día del Señor. De ahí en adelante la costumbre de la iglesia era reunirse los domingos. Y esa costumbre continúa todavía. Reunirnos los domingos, dedicando el día al Señor. Es un día para nosotros muy maravilloso porque nos reunimos todos a orar al Señor. Es algo que debemos continuar haciendo, dedicando ese primer día de la semana al Señor. Y pastor, es algo que hoy la iglesia ha perdido, ¿no es cierto? O sea, la iglesia en muchos países se hizo poderosa, dando cumplimiento a ese mandato de la palabra del Señor. Pero hoy para muchos ya no es el día del Señor, ya es el día de otras actividades. Se dice que Inglaterra llegó a ser muy poderosa, o lo que llamamos el Reino Unido. Y Voltaire, un ateo, un hombre que no creía en Dios, decía, quítenle a la iglesia el día de reposo y caerá. La verdad es que esta costumbre, esto no es solo una costumbre, sino es un mandamiento. 6 días trabajarás y 1 dedicarás al Señor. Y los creyentes lo hacían el primer día de la semana, se reunían los discípulos para partir el pan. Veamos esta parte. ¿Dónde se reunían los creyentes? Se reunían en los hogares. No construían edificios caros para reunirse. El lugar donde se reunían los creyentes no eran de gran importancia. Sabían que no importaba dónde se reunían, el Señor estaría con ellos. Él había dicho, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Hoy lo podemos ver que debido a que no podemos reunirnos en el templo principal, nos estamos reuniendo en nuestras casas. Y allí también está el Señor, en nuestras casas. En esta reunión a través de los altares familiares. Ahí se reúne el Señor con nosotros. Él lo dijo y Él se está reuniendo con nosotros. Y ahí que usted puede experimentar milagros. Usted puede experimentar sanidades. Ahí mientras está reunido. Ahí mientras está reunido, el Señor se está reuniendo también con usted. Porque donde hay 2 o 3 que se congregan en mi nombre, dijo el Señor, yo estoy en medio de ellos. Amén. ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? Una ordenanza es una ceremonia ordenada por Cristo que sirve como una figura que representa una gran verdad espiritual. El Señor Jesús le dio a su iglesia 2 ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Yo oigo muchos creyentes que dicen que la iglesia cristiana solo tiene 2 sacramentos. Y pienso que en esto es un error de expresión tal vez. ¿Por qué? Porque sacramento quiere decir algo que salva.
Y recuerde que el Evangelio de Cristo, lo único que nos salva es la fe en el sacrificio perfecto y completo de Jesús. Dice la Biblia que si alguien le añade a esto, sea anatema, sea maldito, ¿verdad? Lo que el Señor dio fue ordenanzas, o sea, ceremonias que tienen unos significados espirituales impresionantes para nuestra vida, pero no son para salvación. Y estos son el bautismo y la Santa Cena. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una ceremonia que representa nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando nos paramos en el agua para ser bautizados, estamos dando testimonio de que hemos sido crucificados con Cristo. Cuando estamos sumergidos debajo del agua, es una figura de nuestra sepultura con Cristo. Y cuando somos levantados del agua, es una figura de nuestra resurrección con Él. Yo creo que veamos Romanos capítulo 6, verso 1. Veámoslo hasta el verso 9. Y leemos la palabra del Señor. Dice: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. El Señor Jesucristo ha ordenado que cada individuo que cree en Él sea bautizado en su nombre. El bautismo no salva ni ayuda a salvar a nadie, sino que es para los que ya son salvos. El bautismo es para aquellos que han confesado a Jesús con la boca, han creído de corazón. Para aquellos que han nacido de nuevo. Para aquellos en quien el Espíritu Santo mora o habita en ellos. Para aquellos que el velo ha sido quitado y son templos del Espíritu. Es para la nueva criatura, es para el creyente el bautismo. No es para el inconverso, es para el creyente. Significa muerte, sepultura y resurrección. O tiene que ver con la muerte, juntamente con Cristo. Cristo, fuimos muertos en Cristo, en la cruz con Él, sepultados y resucitados. A través de mi bautismo, estoy diciendo: ahora pertenezco al Señor Jesús. Fui crucificado con Él, fui sepultado con Él y resucité con Él como una nueva persona en Cristo. Ahora veamos qué es la Santa Cena. La Santa Cena también es una ordenanza para los creyentes. Esto es muy importante porque es que muchas iglesias hoy están compartiendo la Santa Cena con todo el que está ese día, sea creyente o no sea creyente, pero la Santa Cena fue una ordenanza del Señor Jesús para los creyentes. Es un tiempo cuando los creyentes se reúnen para pensar en el Señor Jesús y en todo lo que significa para nosotros. Es como una renovación de votos que nosotros hacemos con el Señor. La copa que tomamos representa su sangre que fue derramada por nosotros. Y el pan que tomamos representa su cuerpo
que fue quebrantado por nosotros. La Biblia nos dice que la iglesia debe practicar la cena o la Santa Cena de una manera regular hasta que el Señor Jesús regrese por nosotros. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, en el capítulo 11, verso 26 de la primera carta, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El día de la cena del Señor es un día muy especial para la iglesia. Uno a veces no entiende cómo creyentes pasan por alto ese día, incluso a veces un año sin participar de la cena del Señor. Yo pienso que una de las cosas que hemos extrañado estos días es la cena del Señor, y es algo de lo que haremos tan pronto nos podamos reunir, volver a celebrar la cena del Señor. Estas ordenanzas renuevan nuestra fe. Cada vez que usted participa de la cena del Señor, primero está recordando lo que Jesús en la cruz hizo por cada uno de nosotros. Segundo, su fe está siendo renovada en el hecho de que esas victorias de Jesús están vigentes. Y tercero, proclamamos nuestra esperanza de gloria. Maranata, Él volverá. Dijo: esto háganlo en mi nombre hasta que yo vuelva a hacerlo con ustedes. Ahora veamos, todos los creyentes son sacerdotes de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos que ciertos hombres servían a Dios como sacerdotes. Era un gran honor ser sacerdote, pero solo los hombres de una tribu, la tribu de Leví, podían ser sacerdotes. Los creyentes comunes, los que no eran de la tribu de Leví, los que no pertenecían a los levitas, los creyentes comunes y corrientes no podían llegar directamente a Dios. Tenían que acercarse a través de los sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento esto cambió. En el Nuevo Testamento encontramos que todos los creyentes son sacerdotes de Dios. Todos los creyentes, los que hemos confesado a Jesús con la boca como Señor y hemos creído de corazón, todos aquellos que hemos sido lavados con su sangre, que hemos nacido de nuevo y que tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros, somos sacerdotes de Dios. La Biblia dice en 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. De ahí que, hermanos, en Cristo, creyentes, no se avergüencen de ser creyentes, de ser cristianos. Somos real sacerdocio, somos el verdadero sacerdocio. Somos sus hijos, su pueblo, lavado con su sangre. Si alguien le pregunta a usted: ¿usted quién es? No se ponga a decirles que soy el primo del concejal, del alcalde. No, dígale: soy un sacerdote del Dios Altísimo. Eso da testimonio. ¿Sí? Presentémonos siempre con el más alto rango que tengamos, ¿verdad? Que es ser sacerdote de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que ahora todos los creyentes se pueden acercar directamente a Dios en el nombre de Cristo. El mismo Señor Jesús es nuestro gran sacerdote. A través de Él podemos llegar directamente a Dios para perdón de pecados y para cualquier cosa que necesitamos. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora veamos cómo funciona la iglesia. La verdadera iglesia local es el cuerpo de Cristo en este lugar, en la tierra, y debe funcionar como un cuerpo viviente. Al escribirle a los creyentes en Corinto, el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 12:27, escribió: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En primer lugar, el cuerpo tiene muchos miembros diferentes y todos son necesarios. En mi cuerpo tengo muchos miembros diferentes: ojos,
oídos, nariz, boca, manos, dedos, pies, piernas, todos son diferentes, pero todos son necesarios. La iglesia local es el cuerpo de Cristo en ese lugar. De la misma manera que tiene muchos miembros y todos son diferentes, sin embargo, todos son necesarios. En segundo lugar, cada miembro debe tomar su parte en la iglesia. Si mis ojos no están funcionando, no puedo ver. Si mis oídos no están funcionando, no puedo oír. Si mis piernas no están funcionando, no puedo caminar. Cuando cualquier miembro de mi cuerpo no funciona correctamente, todo mi cuerpo sufre. De la misma manera, el cuerpo de Cristo está incapacitado cuando cualquier miembro de su cuerpo no funciona correctamente. Por eso, como creyente, tú tienes una capacidad especial dada por Dios que es necesaria para el cuerpo de Cristo. Por eso cada uno de nosotros debemos preguntarnos: Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva en tu cuerpo, la iglesia? Hermano creyente, usted que es bautizado, usted debe poner a funcionar sus dones en la iglesia. Un día nos presentaremos todos ante el tribunal de Cristo y Él nos va a pedir cuentas por los dones que nos entregó. Recuerde la parábola de los talentos, cuando el Señor vino y les pidió cuentas a cada uno, al que le dio 5, al que le dio 2, y al que le dio 5 y lo multiplicó por 5, le dijo: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Al que le dio 2 y le presentó 2, le dijo de la misma manera. Pero al que le dio 1, y aparte de que le dio 1, fue negligente y no puso a funcionar el talento, sino que lo escondió, le dijo: siervo malo y negligente. Mire, que el día que nos presentemos ante el Señor podamos oír de sus labios esa aprobación: siervo bueno, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. De ahí que ahora que regresemos nuevamente a la iglesia, a los cultos en la iglesia central, usted pregúntese: bueno, Señor, ¿en qué puede servir? Desde ahora prepárese para eso. No va a ser más un miembro asistente a la iglesia, como lo ha venido haciendo por muchos meses hasta años. Solo asistir. No, Dios le ha dado dones, Dios le ha dado talentos, Dios le ha dado la capacidad. Usted no sabe si Dios los cogió, los soñó y los diseñó para ser pastor, evangelista, misionero, profeta, adorador. No sabemos para qué Dios realmente lo haya soñado y diseñado y creado. Y hay que comenzar a servir. Comienza a servir. No se quede ahí solo en banca como un asistente. Tranquilo, conforme ahí, asistiendo nomás, que oro, llego y adoro, y voy escasitamente a un culto, y ofrendo, y diezmo, y ahí, no. Recuerden, tendremos que dar cuenta a Dios de esos dones y talentos que Dios nos ha dado. Es que le invitamos que ahora que lleguemos nuevamente a congregarnos, bueno, llegue ya usted diciendo: bueno, ¿en qué puedo servir? Porque es que cuando un miembro no pone a funcionar su don, su talento, incapacita a la iglesia. Porque si usted fue llamado por Dios para ser oído, entonces la iglesia, al usted no funcionar, pues está falta de oído, o está falta de habla, o algo está faltando si usted no está funcionando. En tercer lugar, todos los miembros deben obedecer a la cabeza. Para que mi cuerpo pueda funcionar correctamente, todos los miembros de mi cuerpo deben obedecer a la cabeza. Esto también es cierto en cuanto al cuerpo de Cristo. La Biblia dice que debemos obedecer a Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 23 y 24 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su esposo y Él es su Salvador. Y luego dice: la iglesia está sujeta a Cristo. Por eso, si estamos sujetos a Cristo, estaremos sujetos a la palabra de Dios. Y también obedeceremos a las personas a quienes Dios ha puesto en posición de liderazgo dentro de la iglesia. En cuarto lugar, todos los miembros deben trabajar juntos. Cristo desea un cuerpo, no muchos creyentes individuales,
haciendo cada uno lo suyo propio. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo, por lo cual debo trabajar junto con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Ahora veamos una advertencia. Ten cuidado de las iglesias falsas. Algunos dirán, ¿hay iglesias falsas? Sí, las hay. No toda iglesia que utiliza el nombre de Cristo es verdaderamente iglesia de Él. Muchos cristianos que dicen ser siervos de Cristo son falsos maestros y están enseñando un evangelio falso. Muchos ministros no creen en la Biblia, que es la palabra de Dios. Estos hombres no enseñan el verdadero evangelio. Los maestros falsos niegan que Jesús nació de una virgen. Se burlan de los milagros. Niegan que Jesucristo es Dios. Y niegan que todas las personas son pecadores perdidos que necesitan ser salvos a través de la fe en Cristo y de su sangre que fue derramada por nuestros pecados. De ahí que la Biblia dice en 2 Timoteo 3:5, a estos evita. Hemos enseñado que para estos tiempos ya finales, muy cercanos a la venida de Cristo por la iglesia, lo que llamamos la segunda venida, rapto de la iglesia, hay 4 clases de iglesia, 4 clases de iglesias. Tiatira, en la Biblia Tiatira representa a las iglesias paganas. El 89% está en Tiatira. Se cree que hay 4.200 religiones, en las cuales el 89% pertenece a diferentes iglesias o denominaciones paganas. Ellos no han nacido de nuevo. Ellos no son salvos, porque no han confesado a Jesús ni han creído en Él de corazón. Pueden tener la Biblia, pueden hablar de Dios, pero para ser salvo necesitas confesar a Jesús, haber creído en Él de corazón, haber nacido de nuevo, para que el Espíritu Santo haya venido a sus vidas y guíe sus vidas por el camino que Dios soñó y diseñó para ellos. Pero no lo han hecho, siguen ahí en el paganismo. Entonces se llaman gentiles, paganos, adoradores de muchos dioses. Luego hay otras 3 iglesias más, que es Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las iglesias de Sardis son aquellas iglesias cristianas, estamos hablando de las últimas 3 iglesias cristianas. Esas iglesias, estamos hablando de iglesias protestantes, de aquellos creyentes o ministros y creyentes de estas iglesias que no creen en el hablar lenguas. No creen en los milagros. No creen que Cristo viene por la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia. No sumergen a la persona cuando va a ser bautizada, al creyente. Lo bautizan por aspersión. Aunque son creyentes, repito esto, no creen en los dones del Espíritu Santo. Creen que los dones fue para los tiempos de los apóstoles, que ya no se manifiestan ahora. No creen al hablar en lenguas. Muchos de ellos dicen que al hablar lenguas es del diablo. No creen que Cristo viene por la iglesia, su segunda venida, ni en los milagros. Y también está la Filadelfia. Es aquella iglesia de avivamiento, misionera, que tiene muy claro que el que no confesó a Jesús con la boca y no cree de corazón, está perdido. Sabemos que todo aquel que no ha confesado a Jesús con la boca y ha creído de corazón no es salvo. Que necesita confesar y creer a Jesús, que necesita nacer de nuevo. Esta iglesia, la Filadelfia, cree en los dones del Espíritu, o creemos en los dones del Espíritu. Creemos en el bautismo, del Espíritu, en hablar lenguas. Bautizamos sumergiendo, como dice la Biblia, al creyente. Creemos que Cristo viene, que está a punto de venir por la iglesia, en su segunda venida. Y creemos en los milagros, y creemos en las sanidades. Es una iglesia activa, avivada, misionera. Y también está la Odisea, reconocida como la iglesia apóstata, que no creen aún ni en la misma Biblia. Muy liberal, muy dada al vino, muy dada a la política, muy dada a lo del mundo.
La misma Biblia habla de Apocalipsis 3:20, dice que Cristo está a la puerta de ellos tocando. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Porque lo han sacado. Debido a esa libertinaje. Es una iglesia liberal. Humanista. De ahí que tenemos 4 iglesias. 4 clases de iglesias. Teatira, la iglesia pagana. La iglesia Sarsardi, la iglesia protestante. La iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera. La iglesia fiel. La cual tiene promesa del Señor. El Apocalipsis 3:10 que dice que Él no guardará la hora de prueba que vendrá sobre la tierra. Nos ha prometido que somos fieles. Cuando venga el juicio, la gran tribulación, antes de que comience, seremos arrebatados y llevados al cielo. Y la iglesia apóstata, que se ha salido de los caminos de Dios y busca vivir a su manera. Bendito el nombre del Señor. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando uno va a buscar dónde congregarse, hay que saber dónde hacerlo. Porque está en juego la salvación. No es cuestión de que ya me voy para Estados Unidos, me voy para Europa, me voy a otro lugar, me voy de ciudad, me voy a otro país, pero ¿dónde me voy a congregar? Hay algo que no podemos arriesgar y es nuestra salvación. La seguridad de la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Ahora veamos cuáles son las señales de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia local será una iglesia donde se cree en la Biblia y se enseña que es la palabra de Dios, santa e inspirada. O sea, máxima autoridad, la palabra de Dios. Que Jesucristo es el único camino a Dios. A los incrédulos se les enseña que son pecadores perdidos que deben nacer de nuevo. Se predica el verdadero evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó y que somos salvos por fe en Él. Que Jesucristo es supremo, una iglesia donde Él es amado y honrado. No donde es el siervo de la iglesia, sino donde es el Señor de la iglesia. Donde las personas aman al Señor Jesús y se aman el uno al otro. Ahora veamos esto, para concluir. Cristo ama a su iglesia. En este mundo donde muchos odian a Dios y rechazan a su Hijo, todo es pecado y maldad. Sin embargo, hay algo hermoso en Cristo. ¿Qué es? Ese algo hermoso en Cristo, ¿qué es? En la iglesia local que cree en la Biblia y honra a Cristo. Somos usted y nosotros. Este es su tesoro especial. Es el único lugar donde Cristo es amado y honrado. A través de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, todos los cristianos son responsables de asistir y participar. Esto incluye a los niños, los jóvenes y los adultos. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe rendir cuenta al Señor si fallan a asistir al servicio de la iglesia local. La Biblia dice que en los últimos días las personas amarán más el placer que a Dios. Cada uno de nosotros debe preguntarse si amamos más a Dios o amamos más el placer. De ahí que cuando el Señor venga, pregúntese, ¿me encontrará buscando mi propio placer o haciendo lo que a mí me toca en la iglesia, donde Cristo es amado y honrado? Cristo nos pedirá cuentas por la condición en la que nos encuentre. Veamos esta verdad. La iglesia es el tesoro de Cristo. Lo que más le interesa ahora. Si yo verdaderamente amo al Señor, encontraré una iglesia donde Cristo es honrado y asistiré fielmente a los servicios. Me esforzaré por encontrar el trabajo especial
que el Señor tiene para mí en su iglesia. La iglesia es el medio de protección del mundo hoy. El día que la iglesia sea quitada de la tierra, Satanás descargará toda su furia sobre el mundo. Pero entre tanto la iglesia esté aquí en la tierra, Dios está cuidando de ella. El mundo entrará en caos. Pero más que en caos, en tribulación y angustia, como nunca la ha habido ni la habrá, cuando nosotros los creyentes en Cristo seamos arrebatados al cielo. Es la triste realidad del mundo. Pero mientras tanto, estamos aquí para anunciar las buenas nuevas, de que Cristo viene, de que Cristo viene, de que Cristo salva, de que Cristo sana, y que Él es real en nuestras vidas. Oremos y digámosle: Señor Jesús, gracias por todo lo que hay, por todo lo que has hecho por mí. Gracias por enseñarme acerca de la Iglesia Universal, que es tu cuerpo espiritual, y acerca de la iglesia local. Yo deseo estar con las personas que te aman y te honran a ti. Deseo estar en la iglesia donde se reúnen tus hijos, donde te aman y se aman el uno al otro. Gracias te damos, Señor Jesús. Estamos agradecidos de que podamos ser tu iglesia, tus hijos, y que tú eres nuestro Señor y Pastor. Amén. Oremos al Señor por ustedes, por cada uno de ustedes, por aquellos que no son salvos, que han venido hoy al culto familiar o altar familiar, ha sido invitado. Queremos orar por ustedes. Amado Padre Celestial, dígale: hoy quiero unirme a tu iglesia. Hoy quiero reconocer a Jesús como el único Salvador de mi vida, el único que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Hoy te declaro el Señor de mi vida. Hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios Padre te levantó de los muertos. Hoy te pido perdón, te pido que perdones todos mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a permanecer hasta el fin. Usted que ya ha confesado a Jesús, pero que ha tenido en poco la iglesia del Señor, dígale: Padre, hoy, Señor, renuevo mis votos contigo. Quiero tomar, Señor, con seriedad el camino tuyo, Señor. Como miembro de tu iglesia, me comprometo a poner mis talentos y mis dones al servicio de tu cuerpo. Que el día que tú vengas por tu iglesia, me encuentre haciendo lo que me ha sido comisionado. Si usted ha abandonado la iglesia, la iglesia no es servida por usted, haga ese compromiso hoy. Tan pronto regresemos a reunirnos, tome su lugar en el cuerpo de Cristo. Oremos por las necesidades que hay y por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús oramos por cada una de las necesidades que hay en tu cuerpo, en la iglesia, en nuestros hermanos en Cristo. Hoy declaramos tu favor para con nosotros, tu favor levantándonos, tu favor promocionándonos, tu favor abriéndonos puertas que nadie nos puede cerrar, tu favor abriéndonos caminos donde no había nada, haciendo que mucha gente se ponga de parte nuestra y nos quiera ayudar. Hoy declaro cielos abiertos sobre cada creyente en Jesús. Cielos abiertos de parte del Señor, en el nombre de Jesús. Cielos abiertos sobre su casa. Yo oro para que la provisión de alimento no falte. Oro para que la provisión del dinero no falte. Oro por su provisión, Señor, en el nombre de Jesús, y también por su salud y restauración familiar. Espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, de división, de contienda y de pleito en los hogares, los atamos por la palabra, los resistimos y los echamos fuera. Y no les permitimos que insistan más. No les permitimos que regresen más. Hoy sus cuerpos los declaramos sanos por la palabra, de toda enfermedad y dolencia.
en el nombre de Jesús, porque así está escrito en su palabra, que el mismo Espíritu Santo Dios ministre ahora su corazón, sane su corazón, sane el dolor, cierra la tristeza, la desilusión, cese la contienda, cesen los pleitos, se va el temor, se va la angustia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y sus cuerpos los declaro sanos, y les declaro cubiertos bajo el poder de la sangre de Cristo, y también declaro los cielos abiertos sobre sus casas, nuestras familias, sobre cada ministerio. Que Dios bendiga a cada ministerio, cada ministro del Señor. Todos aquellos que le sirven al Señor en la adoración, le sirven al Señor en un liderazgo. Que los cielos se abran y Dios los bendiga en todo lo que aprendan. Y a cada creyente, hermanos mayores y menores, los anfitriones también, los maestros, los asistentes, coordinadores, supervisores, pastores, reciban de Dios su bendición, su recompensa en abundancia, en el nombre de Jesús. Que el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Que el Espíritu Santo ministre su vida mientras duerme, glorificando a Jesús. Amén. Dios le bendiga. Amén. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.